Actualización jurídica. Aunque el divorcio se decrete por causa objetiva, es posible condenar al pago de alimentos. El artículo 154 del Código Civil establece las causales del divorcio. Tenemos que existen dos tipos de causales de manera general: las causales sanción y las causales remedio. Estas causales remedio son las de que está hablando la Corte Constitucional en cuanto a causales objetivas. Y cuando estas causales objetivas, que son causales remedio, pueden generar un posible pago en la cuota de alimentos del cónyuge inocente. El cónyuge que ha iniciado un procedimiento de divorcio o de cesación de efectos civiles de ese matrimonio religioso bajo la causal objetiva, esto es, la separación de cuerpos por más de 2 años o el mutuo acuerdo, establece que el juez tiene la obligación, cuando se presenta un divorcio bajo estas dos causales, de auscultar y revisar a profundidad cuáles fueron los motivos reales de la ruptura de la relación matrimonial, diferentes a los motivos que se están presentando como causales al divorcio. Esto es la separación de cuerpos por más de 2 años y el mutuo acuerdo. Esto es en el sentido de que la persona o el cónyuge que ha iniciado esta acción de divorcio, aunque inicie la acción de cesación de efectos civiles de ese matrimonio religioso y tenga la facultad de iniciar la acción, no está facultado para disponer de los efectos patrimoniales de esa disolución. En ese sentido, el juez puede revisar específicamente cuáles fueron los motivos del divorcio, si hay unas causales sanción que están ocultas bajo esas causales remedio. Es decir, una de las 6 causales que establece el Código Civil en su artículo 154, como son las relaciones sexuales extramatrimoniales o el grave e injustificado incumplimiento de los deberes, los ultrajes, el trato cruel, los maltratos de obra, la embriaguez habitual, el uso de sustancias alucinógenas o estupefacientes, toda enfermedad o anormalidad grave, aunque esta causal de anormalidad grave es una causal remedio también. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o a pervertir al otro. Estas causales son los que se denominan causales sanción y son las causales graves que generan un divorcio. Ahora bien, el juez, cuando tenga en su poder, en su escritorio, en su despacho, una demanda de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso o un divorcio como tal, un matrimonio civil, tendrá que revisar particularmente cuál es el trastienda, cuál es el motivo y el fondo de esa demanda. Si existe alguna causal mucho más grave que la causal que está invocando las partes como motivo para la declaración de la cesación de los efectos y el divorcio. En este sentido, el juez tiene la obligación de revisar muy bien cuáles son las causales que causan o que motivan este divorcio para efectos de determinar si en realidad puede existir una aplicación de una cuota de alimentos en contra de ese cónyuge que tuvo la culpa en la ruptura matrimonial respecto a el fallo que va a proferir el juez. Entonces, en este sentido, el juez va a ir mucho más allá y va a revisar si las causales que se están presentando como causales remedio o causales objetivas en realidad no son, y en realidad existe una causal mucho más grave, como una relación sexual extramatrimonial o un abuso o una extralimitación de un grave o injustificado incumplimiento de esos deberes que tiene uno de los cónyuges, o una de esas causales que establece el artículo 154, pues el juez tendrá la obligación de imponer una sanción alimenticia o una condena en alimentos al cónyuge culpable por o auscultar o esconder las causales propias y verdaderas que generan el divorcio.